Buenos días, estudiantes del grado séptimo. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama ecuaciones. Voy a traerles entonces un pequeño repaso de lo que son las ecuaciones. Para eso entonces todo el tiempo van a estar viendo el grado sexto, ya que voy a retomar uno de los videos para que iniciemos con este tema. Y a medida que vamos avanzando, pues vamos aumentando su nivel de complejidad. Entonces empecemos con la definición de ecuación. Dice que una ecuación es una igualdad de dos expresiones en las que se desconoce uno de los términos. Ese término que se desconoce pues es el que se llama la famosa incógnita, y esa incógnita la vamos a representar con una letra. Entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo de una ecuación cualquiera. Me dice x más 3 igual a 10. Como podemos ver acá, la primera expresión se encuentra antes del igual y la segunda expresión se encuentra después del igual. Entonces la expresión izquierda sería x más 3, este igual significa lo que dice acá, igualdad a 10. ¿Y qué significa esto? Que la suma de estos dos valores con el término desconocido me debe dar 10. Pues todos ya adivinaron que el número que reemplazo en la incógnita, que en este caso es x, pues es el número 7. Recordemos que las incógnitas son letras que se encuentran en el abecedario, cualquier letra desde la A hasta la Z. Entonces una incógnita lo único que hago es reemplazar el valor que necesito para que esta primera expresión del lado izquierdo sea igual a la expresión del lado derecho. Por lo tanto me quedaría que 7 más 3 es igual a 10. Entonces la incógnita toma el valor de 7. Recuerden que una incógnita se utiliza para reemplazar un valor que desconocemos. Ahora aquí vamos a decir que una ecuación también se puede representar con una balanza. Recordemos que una balanza pues tiene sus dos elementos al lado izquierdo y al lado derecho, que permite equilibrar la cantidad que me den. En este caso me dicen que un cuadrilátero, puede ser un rectángulo, un cuadrado, es igual a 3 triángulos, es decir, que con un solo cuadrilátero se sostiene con 3 triángulos al lado derecho. Entonces la figura que viene aquí ya me dice que ese triángulo también pesa 4 circunferencias. Como notamos acá, ya vamos a comparar el cuadrilátero, pero en este caso con las circunferencias que aparecen allí. Entonces miramos acá, ¿a cuántas circunferencias equivale un cuadrilátero? Si sabemos que cada triangulito son 4, entonces sería 4, 8, 2. Por lo tanto, yo puedo decir que un cuadrilátero se puede entonces llenar o se puede equilibrar con 12 circunferencias, serían 4, 8, y con las de abajo serían 2. Esta es la forma en que yo puedo hacer una comparación de lo que es una ecuación con respecto a un balance o un equilibrio. El igual sería la mitad de la balanza, pues, que sostiene los 12 platillos o las 12 pesas. Bueno, vamos entonces con un ejemplo a representar dentro de la balanza. Me dice que un cuadrado es igual a x y una circunferencia es igual a 1. Es decir, que cada cuadradito vale x y cada circunferencia pues vale 1. Entonces vamos a representar x más 2 igual a 5 en esta balanza. Como sabemos que x representa un solo cuadrito, pues al lado derecho uno haría ese cuadrito y dice que le sume 2 circunferencias a ese cuadrito, entonces sería 1 y serían 2. Y al otro lado, después del igual, que es la balanza, me dice que debe haber 5 circunferencias porque representa, recordemos, cada circunferencia la unidad. Entonces serían 5 circunferencias a este lado, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta sería la representación de una ecuación dentro de una balanza. Si yo quisiera entonces resolver pues, la ecuación, a cuánto equivale x, lo único que hago es
restarle a la primera expresión 2 y restarle después del igual a la segunda expresión 2 también al 5. Es decir, que me quedaría x más 2 menos 2 igual a 5 menos 2. Es como para hacer un ejemplo donde también podemos gráficamente despejar la incógnita. Yo tengo que a doble le resto 2, pues me queda 0, entonces me queda que x es igual. Si a 5 le quito 2, me quedan 3. Y lo único que hago aquí es quitarle este 2 en la balanza, como lo hice inicialmente, al lado izquierdo, que está acá, y también al lado derecho. Y vamos a notar que x, que está representado por un cuadrito, es igual a 3, que sería el resultado. Ahora vamos en este segundo ejemplo pues a representar 4x más 3 igual a 7. Recordemos que el procedimiento anterior era para despejar la incógnita, pero aquí solamente vamos a representar. ¿Qué sería 4x? Pues serían 4 de estos cuadritos, al lado izquierdo 1, 2, 3 y 4, para que podamos representar entonces 4x. Fuera de eso tenemos que agregarle 3 circunferencias pues para que me den las unidades, en este caso sería 1, 2 y 3. Y al lado derecho serían 7 unidades representadas por la circunferencia. Por lo tanto serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta es la representación entonces en una balanza para que miremos cómo funciona una ecuación. Bueno, entonces vamos a ver qué es despejar una ecuación. Nos dice que despejar una ecuación es hallar el valor de la incógnita. Pero vamos a recordar, aquí tengo al lado derecho del tablero, que es el inverso de las operaciones o algo que se llama la transposición de términos, que es pasar de una expresión a otra, de la igualdad a la derecha o a la izquierda, cambiando el signo o cambiando la operación en la cual se encuentra en su lado original. Entonces miremos aquí, dice que un término que sume va a pasar al otro lado, al lado contrario, a restar. Y si está restando, pues va a pasar al otro lado a sumar. Si es con los signos, pues si está negativo pasa positivo, si está positivo pasa negativo, según lo que está aquí. Lo que multiplica pasaría al otro lado a dividir, después del igual o antes del igual. O lo que divide pasaría al otro lado a multiplicar. Recordemos que esto lo vamos a aplicar en todos los ejercicios o ejemplos que hagamos para poder despejar una ecuación. Vamos a tener en cuenta, por favor, qué es la transposición de términos para que podamos hacer el ejercicio. Vamos con el ejercicio, el ejemplo número 1. Me dice que x más 1 es igual a 8. Vamos a recordar que con el signo igual, después del igual van a quedar todos los valores o números, o cifras, o dígitos, siempre al lado derecho. Vamos a hacerlo así para que podamos resolver bien el ejercicio de una manera más práctica. Y antes del igual va a quedar la incógnita o las incógnitas en el caso de que hayan varias variables en este lado. Entonces recordemos, antes del igual va a quedar la letra y después del igual vamos a hacer la transposición, va a pasar al otro lado con el signo diferente, la operación diferente para que podamos resolver. Si voy a dejar la x antes del igual, entonces yo digo que la x va a quedar en esa posición, y si voy a pasar el número al lado contrario, todo lo que está al lado contrario originalmente queda en su lugar, o sea que 8 quedaría en este sitio. Ahora vamos a observar que 1 tiene signo positivo, como dice allá, lo está sumando, pasaría a restar. Si es positivo, pasaría a negativo. Entonces vamos a aplicar la transposición de términos. Este 1 pasaría a restar. Y lo único que vamos a hacer es la resta como aparece acá. Entonces yo puedo decir que x va a ser igual a 8 menos 1, que me daría 7. Y si yo reemplazo la x en la ecuación inicial, yo diría 7 más 1
me tiene que dar igual a 8. Recordemos el equilibrio que debe haber en los ejercicios cuando tenemos que resolverlo. Eso sería lo que llamamos un despeje. Un segundo ejemplo me dice que y menos 5 es igual a 4. Observemos aquí algo que ya no es positivo. Este miembro que tengo aquí ya no es positivo, sino que es negativo. ¿Qué debo hacer? Dice que pasa con signo diferente. Si es negativo, pasaría al otro lado a positivo. Vamos a dejar siempre a la derecha los valores, los números, y vamos a dejar a la izquierda siempre la incógnita para poderla despejar. Entonces yo digo que y es igual a 4, quedaría en su lugar. Vamos a dejarlo aquí. Y este 5, que es negativo, pasaría al otro lado a positivo. Miren que es lo contrario al ejemplo anterior. Y lo único que hago es resolver. ¿Cuánto me da 4 más 5? En este caso me daría 9. Y si reemplazo el 9 donde está la variable, me quedaría 9 menos 5, pues es igual a 4. Vamos con un tercer ejemplo donde me dice que a más 6 es igual a 1. Recordemos que la incógnita puede ser cualquier letra del abecedario. Entonces decimos que al lado izquierdo, antes del igual, vamos a dejar siempre las incógnitas. A quedaría en su lugar, el signo igual, 1, que está al lado derecho, me va a quedar igual, pero vamos a notar que aquí 6 es positivo, pasa al otro lado a negativo, o sea que me quedaría menos 6. Aquí también tenemos que recordar la ley de los signos. Cuando dos números tienen signos diferentes, siempre se va a restar. Recordemos que esto es trabajo con números enteros. Ahora miremos lo siguiente: si a 1 le quito 6, 1 sería positivo, así no tenga el signo. Recordemos que adelante de un número siempre sería positivo si no tiene el signo contrario. Aquí sería menos 6. Como son signos diferentes, se restan. Vamos a aplicar la ley de los signos. Entonces yo digo que A es igual, vamos a hacer la resta, a 6 le quito 1, pues me quedan 5. Pero la ley de los signos en los enteros dice que se resta, pero miro cuál número de los dos es el mayor. De 1 y 6, el número más grande es 6. Y le colocamos el signo que tiene adelante, ese número mayor. Como 6 es el mayor y tiene negativo, pues el resultado tiene que ser A igual a menos 5. Recordemos siempre esta ley de los signos. Si reemplazo menos 5 aquí donde estaba A, entonces yo digo menos 5 más 6, miremos que ya son signos diferentes, vuelve y se resta. A 6 le quito 5, me queda 1. Como 6 es mayor que 5, al reemplazarlo en este lugar, va a quedar positivo, porque el signo que tiene adelante, el número 6, es positivo. Ahora vamos a continuar con el ejemplo número 4. Me dice que m-8 es igual a menos 2. Recordemos que en las ecuaciones también debemos utilizar los números enteros y también tenemos que recordar la ley de los signos para que ustedes vayan desempolvando por allí el cuadernito o donde haya tomado apunte. Entonces me dice que m-8 es igual a menos 2. Recordemos que la incógnita siempre va a quedar antes del signo igual, que lo vamos a dejar acá. Colocamos el igual para pasar el 8 al lado contrario. Como al lado contrario está menos 2, va a quedar en su misma posición. Recordemos que si está negativo, pasa al otro lado positivo, entonces me quedaría más 8. Y volvemos a tener aquí una resta. Recordemos que signos diferentes, menos y más, se va siempre a restar. Si a 8 le quito 2, me quedan 6. Ahora vamos a mirar cuál de los dos es mayor. El mayor es el 8 y está positivo, entonces el 6 quedaría positivo, no es necesario colocarle el signo más. Tenemos que es todo lo contrario al anterior, donde el 6 era mayor y era negativo. Aquí el 8 es mayor, es positivo, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Siempre en una resta, siempre en signos diferentes se resta. Vamos con el ejercicio del ejemplo número 5, donde me dice que k más 3 es igual a menos 5. Entonces recordemos la incógnita siempre al lado izquierdo. K va a ser igual menos 5, que está a la derecha, pues queda en su posición, y 3, que va a ser la transposición o el cambio al otro lado, está positivo, quedaría negativo. Entonces ya me queda que K es igual a menos 5 menos 3.
Lo mismo con la ley de los signos en los números enteros. Recordemos que la ley de los signos nos dice que si los signos son iguales, siempre se va a sumar y a alejar el mismo signo. 5 más 8, 5 más 3, perdón, me da 8. Entonces recordemos, signos iguales se suman, pero le debo dejar el mismo signo que tiene esos dos números que están allí. Ambos son negativos, por lo tanto el resultado debe ser negativo. Recuerde estar repasando la ley de los signos para que podamos hacer bien el despeje de esa incógnita en una ecuación. Ahora vamos a ver estos últimos ejemplos. Los anteriores tenían suma y resta. Aquí vamos a encontrar multiplicación y división para que notemos un poco la diferencia. Cuando hay una multiplicación o una división, recordemos que cuando la incógnita va acompañada de un número que se llama el coeficiente, si va acompañada de un número y en la mitad de la letra o la incógnita y el número no hay ningún signo, es multiplicación, que se puede representar por un puntico para el caso de las ecuaciones. Y aquí, donde vemos una fracción, no se les olvide siempre que una fracción es una división. Si yo tengo x5, x sobre 5, es lo mismo que si tuviera x dividido entre 5. Nunca se nos vaya a olvidar que una fracción es una división. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Hacemos lo mismo. Dejamos x siempre al lado izquierdo, dejamos el 10, que son los valores, y vamos a decir lo siguiente. 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Se les olvide lo que les dije. La transposición consiste en colocar la operación o el signo contrario. En este caso está multiplicando con la x, ese 2 pasaría a dividir. Por lo tanto, vamos a hacer la división. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 10? 5. O 10 dividido entre 2 me va a dar siempre 5. Y esta sería la respuesta. Vamos a comprobarlo. Si ya sé que x vale 5, yo digo 2 por 5 me da 10. Entonces mire que sí, sirve hacer el despeje para hallar el valor de la incógnita. Aquí ya no tenemos una multiplicación sino una división. Recordemos que la fracción es una división. Y hacemos lo mismo. La x queda siempre al lado izquierdo y los valores, en este caso 2, quedaría igual porque está al lado derecho. Todos los valores van a pasar al lado contrario. Recordemos, aquí está dividiendo, pasaría a multiplicar. O sea que este 5, colocarle un puntico para que lo diferenciemos de la x, es multiplicación. Divide, pasa al otro lado a multiplicar. Ahora, ¿cuánto me da entonces? Para hacerlo aquí a un lado, 2 por 5 sería 10. Aquí lo vamos a hacer de la misma manera que en el punto 6, solamente que cambiamos el signo para que recordemos la ley de los signos en la multiplicación y la división. Hacemos lo mismo, la x va a quedar al lado izquierdo, el menos 9 va a quedar en su lugar y decimos 3 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. O sea que coloco el signo de fracción o, si ustedes se sienten más cómodos haciéndolo con el signo de división para que no vayan a tener ninguna dificultad. Y hacemos lo mismo. Por la tabla del 3, ¿qué número multiplicado por 3 me da 9? Sería también 3. Pero aquí vamos a utilizar la ley de los signos para la multiplicación y la división. Recuerde que para la multiplicación y la división es lo mismo que para la suma y la resta. Simplemente diríamos más por menos, el menos está arriba y el más está abajo. Cuando los signos son diferentes, el resultado siempre va a ser negativo. Más por menos me daría menos, o menos por más me daría menos. Recuerden ustedes el efecto de la ley de los signos en la multiplicación y la división. Entonces hacemos la división normal y decimos menos por más daría menos. Signos diferentes. Lo mismo en este caso. Está dividiendo, pasaría al otro lado entonces a multiplicar. Sería menos 1 por 7. Aquí también cumple la ley de los signos. Miremos que es lo mismo. Signos diferentes va a quedar negativo. Entonces sería menos 1 por 7 me daría menos 7. Se nos olvide, menos por más daría menos, o más por menos daría menos. En este ya tenemos una combinación de suma y resta. Como ya sabemos despejar por cualquiera de las operaciones, entonces lo vamos a hacer con operación combinada. Lo primero que vamos a hacer aquí es pasar el término que acompaña a la x
en otra operación. Por ejemplo, 2x es un término, voy a pasar 3 al otro lado porque este es el segundo término. Siempre que la x está acompañada, no importa por cualquier valor, es un término independiente, aparte. Cuando aparece la operación, ese siguiente valor sería el segundo término. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dejar el primer término, que es 2x, coloco el signo igual, el número 11 que va al lado derecho, todos los valores, y digo 3 que está positivo pasaría a negativo. No se nos olvide que aquí debemos pasar ese término, el segundo término que acompaña entonces el primer término, que es la x, en este caso 3. Y hacemos normalmente la resta. Miremos que aquí signos diferentes, que este es positivo, este es negativo, se resta. A 11 le quito 3, me queda 8. ¿Quién es mayor de 11 y 3? 11, por lo tanto el 8 es positivo. Y aquí ya encontramos entonces la famosa multiplicación de 2. Está acompañando la x en 2. ¿Qué hago? Digo, x es igual a 8. Como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Por la tabla del 2, ¿qué número multiplicado por 2 me da 8? En este caso es 4. Y esa sería la respuesta. Porque aquí ambos son positivos, no pasaría nada. Vamos a hacerlo con el siguiente. Aquí tengo 5x. Recordemos que pasamos el segundo miembro de la expresión. En este caso sería, si está negativo, pasa al otro lado positivo. Entonces este menos 2 se lo dejo como aparece aquí, y menos 2 pasaría a ser más 2. Entonces me queda 5x, igual como lo tengo aquí, para poder resolver primero la operación. Aquí los signos son diferentes, se restan. A 12 le quito 2, me queda 10. Pero vamos a notar algo, que 12 es el número mayor y es negativo, por lo tanto el resultado sería menos 10. Recordemos siempre, signos diferentes se restan y se coloca el signo de número mayor. Aquí ya tenemos la famosa multiplicación, hacemos el mismo procedimiento que en el punto 10. Dejo la x al lado izquierdo, el signo igual, el menos 10, y digo 5 que multiplica, pasa al otro lado a dividir. Y podemos decir que por la tabla del 5, ¿qué número multiplicado me da 10? 2. O 10 dividido entre 5 me da 2, pero la ley de los signos diferentes, menos por más, menos. Por lo tanto el resultado sería x igual a menos 2. Bueno, vamos a mirar cómo se resuelve una ecuación. Para esto siempre me gusta hacer una tablita con algunos términos que son importantes en el momento de aplicar el lenguaje algebraico a una ecuación. Es decir, lenguaje que tenga pues letras incógnitas o variables. Vamos a ver qué tipo de palabras son, qué significado tienen. Son las operaciones más comunes, incluyendo la potenciación y la radicación. Cuando hablemos de la palabra, cuando escuchemos de la palabra aumento, incremento, adición, más, estamos hablando de sumar. Diferencia, disminuido, menos, decremento, estamos hablando de restar. Palabras como producto, factor, doble, es por 2, triple, que es multiplicado por 3, pues obviamente estamos hablando de multiplicación. Cuando escuchamos razón, proporción, mitad, que es 2, dividido entre 2 tercios, que es dividido entre 3, repartir, pues hablamos de división. Si escuchamos la palabra cuadrado, que es elevado a la 2, cubo, que es elevado a la 3, cuarta potencia, pues estamos hablando de la famosa potenciación. Y si escuchamos raíz cuadrada, que es raíz de 2, raíz cúbica, que es raíz de 3, estamos hablando en este caso de radicación. Recordemos que estas palabras son claves en el momento en que yo quiera resolver una ecuación. Aquí me dicen que escriba la ecuación de acuerdo al enunciado que tengo aquí. Estas palabras, obviamente, las vamos a comprobar dentro del listado. Habrá palabras que ustedes no van a encontrar, pero son fáciles de deducir en el momento en que tengamos que resolver o hallar la ecuación. El doble de un número. Recuerde que todo elemento desconocido dentro de un enunciado lo reemplazamos por una letra. Como no conocemos el número, yo le voy a dar una letra cualquiera. En este caso la letra más fácil es X. Entonces yo voy a decir que el número que no conozco lo voy a reemplazar por la X. Vamos a mirar aquí qué significa el doble. Si yo vengo y busco la palabra doble, lo encuentro en multiplicación. Miremos aquí, producto factor doble, que es multiplicar por 2. Entonces me dice el doble de un número. Como el número es X y el doble 2, recordemos que el 2 también lo puedo colocar adelante
o lo puedo colocar detrás de la X. Por regla común en el álgebra, que van a ver ya ustedes cuando entren a octavo, siempre el número debe ir adelante. Entonces miren lo que dice aquí, el doble de un número, el doble 2 es una multiplicación, aquí va el punto, por el número que me están dando, que en este caso es la incógnita, entonces X. El doble de un número sería 2X. Vamos para el siguiente, un número disminuido en 20. Recordemos que no conozco el número, yo le voy a dar en este caso que el número se va a llamar B. Ese va a ser el número para reemplazarlo, ya que no lo conocemos. Un número disminuido en 20, el número es B. Vamos a mirar qué significa disminuido, vamos a buscar aquí en el vocabulario las palabras. Por aquí dice diferencia disminuido, significa una resta. Te voy a colocar el signo de resta. ¿En cuánto lo vamos a disminuir? En B. Esta sería entonces la ecuación que voy colocando para reemplazar ese lenguaje que conozco, que es un lenguaje común, a un lenguaje algebraico o de ecuaciones que ustedes están viendo. La mitad de un número, recordemos que siempre que desconocemos le vamos a dar a esa palabra una letra, un número, en este caso lo voy a llamar W, ese va a ser el número, W chima, W solo. La mitad de un número, vamos a buscar que es mitad. Si llegamos aquí, mitad es división, miremos, razón, proporción, mitad. Y ese mitad es dividir entre 2. Como el número es W y es la mitad, me dice que es la división entre 2. Lo puedo hacer en forma de fracción, o recordemos que lo puedo hacer también con su signo normal de división. Vamos con el último, un número incrementado en 5. Vamos a ver qué significa incremento. Aumento, incremento. Incremento es sumar. Como el número lo desconocemos, recordemos que le vamos a dar siempre una variable. Yo la voy a llamar Z. En este caso Z es el número. Y si me dicen que es incrementado, entonces yo colocaría Z, que es el número, incrementado. Si buscamos aquí, ya dijimos que era sumar, más las veces que lo vamos a incrementar. Con eso, entonces, podemos colocar cualquier lenguaje a una ecuación. Bueno, entonces vamos a finalizar con dos situaciones problemas, para que miremos la aplicación que tienen las ecuaciones, y es la que le pasarían en las pruebas en saber que van a presentar en ese tercer periodo. La primera situación problema me dice que las edades de Juan y María suman 45 años. Si Juan tiene 15 años, ¿cuántos años tiene María? Recordemos que en una ecuación nos deben dar siempre dos valores porque debemos encontrar uno. En toda ecuación siempre hay que encontrar un valor. Entonces necesitamos saber dos para poder encontrar ese valor. Entonces vamos a detallarlo. Me dicen que las edades de Juan y María suman 45. Es decir, que debo haber hecho un proceso para que el resultado sea 45. Seguimos detallando y vamos encontrando rápidamente y fácil cuáles serían entonces, cuál sería la ecuación. Si Juan tiene 15 años, ya me está diciendo cuánto tiene Juan, yo lo voy a colocar por acá abajo. Entonces me dice, Juan tiene 15 años, pero no sé cuántos años tiene María, que es lo que me están pidiendo en el ejercicio. Recordemos que estamos hablando de ecuaciones. Cuando no conocemos algo, le colocamos una letra, una incógnita. En este caso va a ser X. Como no conozco la de María, la voy a dejar en X. Y voy a leer de nuevo el enunciado para colocar esos dos valores antes del igual y así hallar la ecuación y el resultado. Entonces me dicen, las edades de Juan y María suman. Ya sé que 15, que en este caso corresponde a la de Juan, más la de María, me va a dar 45, porque el enunciado me dice que al sumar las dos edades va a dar 45, conociendo en este caso la de Juan. ¿Qué debo hacer para responder esto? Hallar el valor de X, y ya lo hicimos en los ejemplos que pudimos solucionar ahorita al inicio. Yo tengo la X, la voy a dejar al lado izquierdo, que es la variable, el 45 me va a quedar en su lugar, y 15, que tiene signo positivo, pasa con signo negativo, es decir, vamos a hacer una resta. Si yo
a 45 le quito 15, ¿cuánto me da? Entonces es fácil determinar que el resultado sería 30. ¿Sí daría 30? ¿Ya hicieron la cuenta? Recuerde que cuando queda complicado podemos resolverlo por acá. Yo digo 30 para que ustedes lo vayan haciendo conmigo. A 5 le quito 5, me queda 0. A 4 le quito 1, me queda 3. Puedo observar entonces que la edad de María, que es X, son 30 años. Y miremos que 30 más los 15 de Juan, los 30 de María más los 15 de Juan, me da 45. Esa es la forma sencilla de resolver una ecuación. Bueno, vamos entonces a ver la última situación problema. Dice que Sandra tiene el doble de libros de Rafael y que entre los dos esa cantidad de libros pues suman 24. Entonces me van a preguntar cuántos libros en este caso son los que tiene Rafael, porque ya tenemos un dato que conocemos que es el de Sandra. Sandra tiene el doble, recordemos estas palabritas que utilizamos acá, así como lo hicimos ahora, más, aumentado. Aquí la palabra doble significa multiplicar. Entonces vamos a colocar los datos que conocemos para tenerlos en cuenta. Rafael, como Rafael es la respuesta que me están dando, no la conozco, entonces yo voy a decir que Rafael lo voy a reemplazar por la X. ¿Por qué? Porque es el dato que no conozco dentro de la ecuación. Conozco dos datos, el total que es 24 y el doble que ya sabemos que es multiplicar. Como Sandra tiene el doble de libros de Rafael, entonces sería 2x o x por 2, que es lo mismo, el doble de libros. Ya sabemos que Rafael tiene x libros, entonces Sandra tiene el doble, serían 2x. ¿Cómo quedaría entonces la ecuación? La ecuación quedaría, si suman, los dos da 24, es decir, que ya me dicen que al sumar daría 24. ¿Qué va a sumar? Pues x, en este caso sería x o 2x más x, recordemos que el orden no interesa, aquí no importa quién vaya de primero, quién vaya de segundo. Lo que hay que hacer aquí es, si notamos, hay dos x al mismo tiempo y están sumando. Como estas x son términos comunes o semejantes, es decir, son iguales, pues yo haría una simple suma. Recordemos que adelante de una letra va el número 1 si no tiene coeficiente o no tiene número. En este caso sería 2 más 1 de aquí serían 3x. Sumo el 2 más 1 y dejo la x, 3x, igual a 24. Como notamos aquí es una multiplicación, entonces este 3 pasaría a dividir al otro lado y me queda que por la tabla del 3 el número que multiplicado me da 24 es 8. Y yo puedo decir entonces que Rafael tiene 8 libros y miremos que si da 8. Lo voy a reemplazar aquí por Sandra, que tiene en este caso el doble, serían 2 por 8, 16. El doble de 8 es 16. Y si yo sumo los dos, pues me daría en este caso 24. 16 más 8 sería 24.